agradeceros a todos vuestra asistencia, ya que estamos aquí porque son elecciones y desde Esquerra Unida Masa Madrid sabemos que otra forma de hacer política es posible. Soy Patricia Marí, candidata a la concejalía de Masa Madrid. Me acompañan Pablo Garcés, candidato a la alcaldía, y Adoración Guamán, profesora de la Universidad de Valencia y directora de la FEC. Muchas gracias. Buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado a pasar este rato con vosotras y con vosotros para hablar de una cuestión tan fundamental como es el trabajo. Y voy a empezar anunciando un problema que estamos sufriendo todas. Tenemos en este momento en el Estado español 5.444.000 personas sin empleo. 3,3 millones de las mismas son desempleadas o desempleados de larga duración, con todo lo que esto supone de sufrimiento vital. Tenemos 1,8 millones de hogares con todos sus miembros en el paro. Y de estas personas, de estos hogares, 771.000 no cobran ya ningún tipo de subsidio. Esto en el Estado, pero si echamos la mirada hacia el país valenciano, vemos que desde que está Fabra, desde julio de 2011, estamos considerablemente peor. Quizá los datos del paro no son muy relevantes, hemos subido casi un punto mientras otras comunidades bajan, pero lo que es muy importante es que la población activa está descendiendo. Las valencianas y los valencianos, sobre todo los jóvenes, dejan de buscar trabajo, emigran, se desaniman. Lo que está pasando realmente es que no se crea empleo y cuando se crea, como últimamente se nos dice, estamos en el año de la recuperación, lo que se está creando es trabajo precario, trabajo temporal, trabajo a tiempo parcial, fundamentalmente para las mujeres y para los jóvenes. Lo que están convirtiéndonos es una sociedad de precarios, del empleo precario, y es hacia donde estamos caminando. En realidad, casi el 60% del empleo que estamos creando últimamente, desde que tanto se pavonea Rajoy, que parece que le va a conseguir la victoria en las elecciones autonómicas al PP, en realidad no es un empleo estable, ni mucho menos este empleo temporal. Entonces tenemos un problema que además desde la izquierda conocemos bien, porque es el problema fundamental, es un problema que está en el eje de lo que ha sido nuestra lucha, en el eje capital y trabajo. Tenemos un problema porque el trabajo asalariado está desvalorizándose, está desapareciendo, pero no solamente es este problema de no tenemos y no encontramos trabajo, el capitalismo en este momento es incapaz de asalariar a toda la gente que está proletarizada. Ese no es solamente el problema. Junto con ese hay otro problema que es la crisis de los cuidados, de la cual se habla menos, pero que la sufrimos toda la sociedad. ¿Qué está pasando con los cuidados? ¿Quién cuida en este momento? En este momento de crisis económica, ¿quién está cuidando? ¿Y cómo se cuidará en el futuro cuando están desmantelados nuestros servicios públicos? Estas son las crisis en las que estamos actualmente, en las que estamos viviendo y que en las campañas electorales pasan casi desapercibidas. Estamos viviendo una campaña centrada en el eje corrupción, en el eje de la política del quítate tú para ponerme yo, como si el sistema fuera a mejorar sencillamente con un recambio de élites. Nosotras, las mujeres y hombres de izquierda, sabemos que no, que el recambio de élites en realidad no nos va a llevar a nada, que el problema no es quién gobierne, el problema es este sistema. Y si las personas que entran a gobernar, por muy jóvenes y por muy listos que sean, realmente no quieren cambiar el sistema e impugnar el capitalismo e impugnar las relaciones de producción y de explotación, no vamos a conseguir nada. Por eso nuestras propuestas, las propuestas que llevamos en el programa, son propuestas reales, realizables y que atacan al corazón del sistema capitalista, es decir, a la explotación y a la proletarización a la que estamos sometidas. Nosotras, en las propuestas que estamos manteniendo en materia de trabajo y en materia económica, también somos realistas. Y hay una cuestión importante. En estas elecciones estamos oyendo muchas propuestas en materia laboral, bárbaras desde la derecha, algunas que no pretenden realmente cambiar nada desde el centro, como el Partido Socialista, que solo pide que se deroguen reformas laborales, o Ciudadanos, que pide el contrato único, el PP, por supuesto, con lo mismo, con las otras nuevas reformas laborales. Pero, ¿os habéis parado a pensar que todo lo que están proponiendo los grandes partidos no es realizable desde el punto de vista autonómico? Estamos viendo una campaña no solamente centrada en las propuestas de carácter de corrupción y de élites, sino centrada en propuestas que son estatales. Estamos centrados en una campaña que está mirando a las elecciones generales y no está mirando a las elecciones autonómicas. Y en los programas los partidos políticos nos están mintiendo. El partido político que venga aquí y nos diga que pretende que en estas elecciones proponer el contrato único sencillamente miente. En las comunidades autónomas y en los municipios no hay competencia para realizar ese tipo de medidas.
Nosotras sí sabemos esto y sí que hemos adoptado un programa en el cual dividimos perfectamente lo que es materia estatal, lo que es materia autonómica y lo que es materia municipal. Y a pesar de saber esa división, lanzamos una propuesta fundamental, que es la propuesta de trabajo garantizado, que es alrededor de la cual querría centrar los próximos minutos. Mira, la propuesta de trabajo garantizado, mucha gente me dirá, ¿es una propuesta estatal? Sí, requiere una ley estatal, pero a la vez es una propuesta que necesita que las comunidades autónomas y los municipios se pongan en marcha para desarrollarla, como fue una vez en la ley de la dependencia. Y esta propuesta, por eso la estamos defendiendo durante esta campaña y la seguiremos defendiendo en las generales, porque la propuesta, digamos, fuerte que estamos lanzando desde la izquierda, de Izquierda Unida, es una propuesta que tiene que exigir la totalidad de acción entre Estado, comunidades autónomas y municipios. ¿Por qué proponemos el trabajo garantizado como una propuesta capaz de transformar el sistema? Bueno, como ya he dicho, no vale decir quiero derogar la reforma laboral, no vale decir quiero menos contratos temporales, no vale decir quiero un despido que vuelva a ser como era en el año 94. Todas estas propuestas en realidad no van a cambiar el modelo. El modelo laboral, este modelo laboral que tenemos basado en una mayor flexibilidad, basado en una división sexual del trabajo, en la cual las mujeres seguimos segmentadas, basado en una serie de sectores productivos que requieren muy baja formación y que no están absorbiendo a nuestros jóvenes, basado en el sector servicios. Todo este modelo requiere un cambio de raíz. Por supuesto, nuestra propuesta va más allá que el trabajo garantizado. Nuestra propuesta reviste una serie de temas que ahora tocaré, pero pensamos que para exigir realmente, para proponer realmente un cambio, hay que dar un paso más allá de la mera reforma de queremos otra reforma laboral, queremos un nuevo derecho al trabajo, para dar una vuelta. Y para dar una vuelta, lo primero es reconceptualizar el trabajo. Entonces, nuestras propuestas pasan por pensar de otra manera quién es trabajadora, quién es trabajador y qué es el trabajo. Cuando hablamos de trabajo, todo el mundo pensamos en la persona que tiene un contrato. Pero en realidad sabemos que trabajadora y trabajador son muchas otras. Los pequeños, los autónomos, los falsos autónomos, todas las personas a las cuales la empresa les dice que se den de alta como autónomos para poder explotarlos mejor, pero que en realidad dependen de la empresa al 100% como depende del trabajador asalariado. Todas las personas que al final están trabajando en la economía sumergida sin contrato. Tenemos que pensar de manera amplia. Todas las personas que están vendiendo su fuerza de trabajo o están autoexplotándose tienen que ser trabajadores y tienen que ser protegidos. Y después el trabajo no puede ser considerado como aquello que el sistema considera útil. Tenemos que dar la vuelta al concepto. Trabajo tiene que ser una actividad socialmente útil. Y socialmente útil es lo que las mayorías sociales consideramos como socialmente útil. Y ahí están los cuidados. Y ahí están las personas que cuidan a las niñas y a los niños de 0 a 3 años, las personas que cuidan a las abuelas y a los abuelos, las personas que hacen acompañamiento y todos estos trabajos que están ocultos, que hacemos fundamentalmente a las mujeres y que hay que revalorizar. Entonces, la primera cuestión que tenemos que hacer las mujeres y los hombres de izquierdas cuando hablamos de trabajo es repensar el trabajo, desligarlo de la imagen que tenemos del fordismo, de la fábrica y dar otra idea de trabajo y además difundirla y valorar sobre todo los trabajos que hacemos las mujeres y que siguen estando ocultos. Y a partir de ahí, a partir de esta revalorización del trabajo, proponemos soluciones, entre las que está el trabajo garantizado, pero no solo. La primera de las soluciones que propondremos en las generales, pero que ya la vamos diciendo, es evidente. El salario mínimo interprofesional tiene que elevarse. Y además de eso, necesitamos una carta de derechos, ya no un estatuto de los trabajadores, una carta de derechos. Eso a nivel estatal. A nivel autonómico, ¿qué proponemos? A nivel autonómico, nuestro programa se centra en la recuperación de los servicios de empleo públicos. Ya está bien de que el SERVEF todo el mundo crea que no sirve para nada. Todo el mundo cree que el SERVEF no sirve para nada. ¿Por qué no? Pues porque lo están esquilmando, porque le quitan recursos y porque hay unas empresas privadas que parece que pueden hacer, evidentemente, de manera no gratuita para las empresas y evidentemente de manera no pública este trabajo. Nosotras creemos que lo fundamental son los servicios de empleo público y además también creemos que en las comunidades autónomas se debe crear empleo público. La primera cuestión fundamental a nivel autonómico es crear empleo público. Y como ya he dicho, desde ambos ámbitos, desde el estatal y desde las comunidades autónomas, sí que lanzar la propuesta de trabajo garantizado. Y es lo que voy a resumiros en los siguientes minutos para que luego podamos debatirla. ¿Qué es el trabajo garantizado? ¿Qué proponemos cuando hablamos de trabajo garantizado?
La propuesta de trabajo garantizado pone el acento en el derecho de todas las personas a desarrollar una actividad socialmente útil y recibir un ingreso por la misma. La propuesta de trabajo garantizado parte de la base de que, aunque ellos nos digan que no hay empleo y que por eso la tasa de paro no baja del 24%, porque no hay empleo, no es cierto, le impugnamos la mayor. Sí hay trabajo, lo que pasa es que no quieren reconocerlo y no quieren pagarlo, pero trabajo hay, necesidades sociales por cubrir hay, personas capaces para cubrirlas hay. A nuestro alrededor, pensad la cantidad de cosas que podríamos hacer y que podrían remunerarse y harían nuestra vida más feliz y más fácil y aumentarían nuestro bienestar. Eso no es una medida nueva, es una medida que se propuso ya desde los años 60 y la cuestión es garantizar desde el Estado un empleo a todas las personas que quieran trabajar, que puedan trabajar, es decir, que no estén enfermas, etcétera, que puedan trabajar sin importar el grado de formación o de capacidad que tengan. Es decir, toda persona que quiera y pueda trabajar ha de tener un empleo. Y preguntaréis, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, pues buscando en estos trabajos que no están reconocidos como tal y que se pueden reconocer. Y a partir de ahí aflorándolos, sacándolos a la luz y, por tanto, rompiendo, como hemos dicho antes, con el concepto tradicional de trabajo, masculino, asalariado, etcétera, para abrirlo a toda aquella actividad socialmente útil. Por eso, la primera potencialidad del trabajo garantizado es que resignifica. Nos dice, el trabajo es otra cosa de lo que nos vienen contando y hay trabajos. La segunda potencialidad del trabajo garantizado es que además empodera, porque el trabajo garantizado no solamente, o no tiene por qué crearlo el Estado. El Estado tiene que crear un programa que subvencione estas actividades, pero el trabajo garantizado se puede ofrecer en cooperativas. Podemos empoderar a asociaciones sin ánimo de lucro siempre, o a cooperativas para que creen esta serie de puestos de trabajo. Además, el trabajo garantizado, como fija un salario, que ahora os comentaré brevemente, pero fijaría un mínimo salarial. De manera que si yo sé que en un trabajo garantizado que se me está ofreciendo desde el Estado voy a cobrar X, no me voy a ir a ser maltratada en el McDonald's para cobrar mucho menos mientras me explotan. Y además también reforzaría, por tanto, el poder de los sindicatos de negociar fuera del trabajo garantizado y en el ámbito privado porque tienen siempre el mínimo salarial cubierto. Por otra parte, el trabajo garantizado implica formación. Vamos a pasar de tener un ejército de precarias y paradas sin formación, en muchos casos, a tener personas formadas porque están trabajando y formándose a la vez. Y por otro lado, se dice que los economistas afirman, los que han teorizado esto, afirman que el trabajo garantizado funciona como medida contracíclica, es decir, cuando se crea más empleo por el sector privado o por el sector público potente, el trabajo garantizado disminuye y al contrario. Por tanto, es capaz de evitar estas recesiones y estas fuertes contracciones del empleo. ¿Cómo ponemos esto en marcha? Evidentemente, esto no es sencillo, pero puede hacerse. Las cuentas están hechas y nuestros economistas afirman que en el primer año de trabajo garantizado, y se implementaría por fases, se pueden crear 1 millón de trabajos. Y 1 millón de puestos de trabajo soluciona los problemas con los que hemos empezado, de los que hemos empezado hablando, de todos estos miles de personas, cientos de miles de personas que tienen todos los miembros de la familia sin recursos o en el desempleo. Es decir, vamos a tratar en primer lugar a las personas cuya situación vital es más de emergencia. Y a estas personas que tienen una situación de emergencia hay que proporcionarles un trabajo, empezando por tanto por las y los más necesitados. ¿Cuánto cuesta esto? Pues un 1% del PIB. 1% de PIB. Mirad, si los técnicos de Hacienda en su último informe han afirmado que si se aflorara todo el fraude fiscal podríamos recaudar más del 6% del PIB, con un 1% del PIB, con el rescate de Bankia, se podría financiar gran parte de esta primera fase de la medida. Y a partir de ahí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues es lo que estamos ahora teorizando. ¿Cómo debería de ser la ley? Debería de ser una ley estatal, con réplica en las comunidades autónomas, con consejos ciudadanos en las comunidades autónomas y en los municipios, porque al final quien tendría que implementar esto sería un consejo ciudadano en los municipios, con los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales del municipio, que gestionaran a las personas que en el municipio quieren trabajar con los servicios de empleo y gestionaran tanto la propuesta de actividades que el municipio detectara como los convenios con las cooperativas o los convenios con las fundaciones que quisieran desarrollar. La pregunta es,
¿Y qué condiciones laborales tendrían estas personas? ¿Van a trabajar por menos? ¿Van a ser trabajadores baratos? No, no van a ser trabajadores baratos. Evidentemente hay que poner un techo salarial, como el techo salarial del empleo público. Esto no sería empleo público porque las personas entran sin oposición y sin selección, sencillamente cuando lo necesitas entras, y el mínimo tendría que ser un salario mínimo interprofesional, pero ya hemos dicho que lo tendríamos que haber revalorado. Pensamos en 900 euros más o menos. Esto no, el trabajo garantizado no es un trabajo para siempre. Entras en el programa de trabajo garantizado cuando tienes necesidad, siempre pensando que en algún momento puedes entrar en el empleo público, porque hay que revigorizar el empleo público o en el sector privado. 35 horas, por supuesto. Nadie debería trabajar más de 35 horas en general. Incluso hay que reducir el tiempo de trabajo y la tecnología ahora da lo suficiente para reducir el tiempo de trabajo. Y de estas 35 horas, además, un 75% sería laborable y un 25% dedicado a la formación. Además, en el trabajo garantizado podrían haber niveles según la formación. Podría haber un trabajo para las personas nada formadas, que podría dedicarse a cuestiones más manuales, y a partir de ahí, y pensamos sobre todo en los jóvenes que han acabado una carrera y que tienen una formación, pues poder darles tareas más técnicas. Estamos pensando qué contratación se haría, un contrato específico que pudiera darnos todas estas condiciones y, por supuesto, con participación de los sindicatos. Bien, esta es la propuesta. Creemos que además es una propuesta realizable, que tiene muchas virtudes que ya os las he señalado, pero fundamentalmente tiene la virtud de volver a poner al Estado en el centro de mando de la economía y del trabajo y como impulsor del derecho de las personas a realizar una actividad socialmente útil y que además nos permita tener vidas que merezcan la pena ser vividas y vivir con dignidad derivada de la utilización de nuestra fuerza de trabajo, y ya no para ser explotadas en actividades que no aportan nada para la sociedad, sino buscando esas otras actividades que nos van a hacer como sociedad mejor y como personas nos van a proporcionar una vida digna. Esta es una propuesta que vamos a seguir lanzando y ahora mismo estamos intentando contarla en todos los municipios y los colectivos que nos invitan. Y bueno, estoy a vuestra disposición para todas las dudas, y la cuestión es que lo que queremos con esta propuesta es que se convierta en un rumor, que se pueda hablar de ella, que la gente empiece a pensar, hay una posibilidad fuera de la precariedad para ganarnos la vida y para ser felices, y el trabajo garantizado nos puede abrir esa puerta. Y sin más, dando las gracias, os dejo con los compañeros. Bueno, pues antes de que Pau tome la palabra, me gustaría hablaros un poco de cómo es el colectivo aquí en Massamagrell. Somos hombres y mujeres que vemos, palpamos y comprendemos todos los problemas que hoy en día nos afectan y bueno, todo en gran medida por la mala y ruinosa gestión del PP. Así que en Izquierda Unida sabemos que es necesario un cambio proveniente, por supuesto, de la izquierda, porque es tiempo de izquierdas. Por eso que voy a hablaros un poco de nuestro programa, de algunos de los puntos más fundamentales. Por ejemplo, el primero es la creación de un parque público de viviendas. Viendo y valorando las necesidades que nos afectan, todos hemos llegado a la misma conclusión, en el que siguen habiendo muchas casas vacías en el municipio, pero aún así siguen habiendo desahucios. Esto es una desgracia, es algo que no se puede consentir, es algo que hay que solucionar. Así que desde Esquerra Unida, desde el ayuntamiento queremos instar a los bancos a renegociar los alquileres bajos, a no dejar el municipio con casas vacías, y que desde los servicios sociales se ayude al acceso a las familias con rentas bajas y a gente con exclusión social a una vivienda digna, porque todos tenemos derecho a una vivienda. Otro punto es, uno de los puntos también bastante fundamentales es la educación y el hambre, ¿vale? Entonces, la puesta en marcha de un banco público de alimentos y otro de libros de texto. Massamagrell es un pueblo de familias trabajadoras que en estos últimos años han visto mermadas los sueldos, los empleos, la educación de sus hijos,
Y echando la vista atrás es todo culpa de la crisis que solo han creado unos bancos y algunos economistas. Y, bueno, basta ya no se puede consentir. Así que organizaremos y pondremos las medidas necesarias para la instalación permanente de un banco público de alimentos, en colaboración con las ONGs. Hacen un trabajo excelente, pero con medidas totalmente escasas y con la falta de apoyo del Ayuntamiento del Partido Popular. Eso es algo que hoy en día no se puede permitir, porque las familias cada vez tienen más problemas y faltar alimento en una casa es algo totalmente fundamental. Luego, desde Esquerra Unida no queremos que nadie pase hambre y que ningún niño quede sin recursos para estudiar. Así que también pondremos en marcha un banco de libros de texto en comunión con los colegios públicos y el instituto, para que esos niños que sin recursos puedan llegar a tener una carrera como cualquier otra, ¿sabes? Como otra persona que realmente se la pueda pagar. Ya que hablamos de la educación y la cultura, también dotaremos del barrio un punto de lectura adherida a la biblioteca municipal, para evitar desplazamientos innecesarios. Sabéis que el pueblo es muy grande y está dividido. Queremos intentar que eso no pase y que la gente del barrio pueda también tener acceso a la lectura como cualquier otra persona del pueblo. Y además, por supuesto, ampliar y mejorar la biblioteca pública municipal, ya que, bueno, el PP ha ido reduciendo estos servicios este tiempo y cada vez más. Porque yo me pregunto, ¿dónde está la cultura y la educación para el Partido Popular? ¿Qué ha pretendido con esto? ¿Que seamos un pueblo de incultos, insumisos, algo fácil de engañar? No, eso no es lo que queremos para un pueblo. Un pueblo necesita educación, necesita cultura, necesita personas capacitadas para poder tener decisión, para poder ser tomados totalmente en cuenta, para tener derecho a voto y tener derecho a opinión, que es fundamental. Porque la educación y la cultura hacen un pueblo, crean un pueblo. Nosotros no vamos a hacer como el PP, que en estos 4 años de legislatura solo se acuerdan de que existe el último para arreglar el pueblo, acicalar el barrio, arreglar alguna grieta, pintar un poco, ¿sabes? Poner césped en los parques, muy bonitos los céspedes, pero no son césped naturales, son césped artificiales, que además los ponen esas empresas relacionadas con el señor Rus, que últimamente por la prensa todos sabemos que está metido en casos de corrupción y totalmente denunciado por Izquierda Unida, pero bueno, oye, ellos se ponen sus medallitas de que lo han hecho bien y se ponen las medallitas también por la instalación médica del barrio, de servicios primarios, cuando ni siquiera tiene servicio de urgencias, no tiene un servicio de pediatría todo el día. No sé, hay tantas deficiencias que podríamos estar ahí hablando todo el día, porque las instalaciones deportivas están dejadas de la mano de Dios, y además los colegios no dotan de las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los colegios. Y teniendo conocimiento de ello, uno de nuestros colegios tiene edificios con fibramiento, que es un material cancerígeno, y parece no importar, porque desde Esquerra Unida, a través de nuestro concejal, hemos pedido sustituir esos techos y a día de hoy no se ha hecho nada, ni hemos recibido una contestación lógica de decir, vamos, a tal fecha hay que cambiarlo. No. Y eso, bueno, todos los que tenemos niños, pues tenemos una cierta preocupación, ¿sabes? Como podéis comprobar, el PP, todo el mandato del PP ha sido deficiente y ya está bien, no se puede consentir. Y para eso solo tenemos que hacer una elección. Todos debemos apostar por un cambio,
por el cambio de la izquierda. Solo tenemos que hacer un simple gesto y es coger una papeleta, la papeleta de Izquierda Unida, doblarla, meterla en el sobre e introducirla en las urnas, porque todos debemos apostar por el cambio, todos. Yo ya he apostado por el cambio, ahora te toca a ti, a todos nosotros. Sin más preámbulos, os dejo con nuestro alcaldable Pablo Garcés. Bé, moltes gràcies per vindre a aquesta vesprada, dedicar un poc de temps de la vostra vida a escoltar les propostes que té Esquerra Unida per a aquest poble. En primer lloc, vull dir que aquestes eleccions són molt importants. A vegades pensem que les eleccions municipals, a pesar de que és el més a prop que tenim, és el més important, però hem de recordar que els municipis són la base d'Espanya. Des de baix podem fer molt i per això aquestes eleccions són molt importants. Veiem que el panorama de la corrupció, que cada vegada hi ha més i més, els que diuen ser d'esquerres com el PSOE que continuen tirant a la gent al carrer, però bé, sense entrar a valorar el programa del PP, perquè són gent que ni m'importa, perquè estan en una altra realitat, evidentment mai vaig a compartir polítiques amb ells, però sí que veiem que el Partit Socialista diu que anem a arreglar-ho, que com a primer pas de reconèixer que ho han fet mal no està mal, però si damunt després públicament per Facebook s'estan pegant i dient que se van a dur els xutxats així en Massamagrell, evidentment jo no sé si el que tenen que arreglar són ells primer en tot cas i ja sé això parlar d'arreglar Massamagrell, la Comunitat Valenciana o Espanya. Vull dir, com a primer pas que s'arreglen. Ara bé, anem a començar a parlar de les propostes, de com va canviar aquest poble a partir del dilluns des de quan Esquerra Unida governa. La primera prioritat, el que nosaltres marquem com a primer objectiu, és el treball. El primer que tenim que donar-li és treball a la gent. Per això, la primera proposta que durem endavant és la creació d'un viver d'empreses amb assessorament jurídic durant el primer any gratuït, per tal de poder donar-los ajuda a aquestes primeres persones que volen començar a crear una empresa, principalment enfocat a cooperatives, per tal d'empoderar a la gent. També hem de fer el polígon industrial, que està més que mort, que ningú vol anar ahí, ja que reactivar aquest polígon, ja que fer atractiu a les empreses que vulguin anar allí. És bé, a canvi de que puguin instal·lar-se ahí i poder tenir algun tipus de benefici, i hi ha que dir-los que almenys el 70% de les contractacions noves han de ser de gent del poble, de veïns i veïnes del poble. Altra mesura, no tot centrat, sobretot en el polígon industrial, la indústria, algo com el comerç local, també molt important per Esquerra Unida. Hi ha que parlar contínuament amb ells i hi ha que veure les necessitats que té este poble i, en base a les necessitats que tinga, agafar i crear cursos de reciclatge per tal d'aconseguir una màxima reinserció laboral. Amb el contacte amb els comerciants, com el comerç local, sabent les necessitats que tenim, podrem crear aquests cursets i poder reinsertar a la gent en el mercat laboral. Ara bé, tinguent una primera preocupació coberta o ja encaminada per tal de crear llocs de treball, altra cosa també molt important és la vivenda. La gent té que poder on dormir cada dia, no preocupar-se si al dia següent el van a tirar de sa casa, dona igual, tinga un xiquet de 3 setmanes, de 3 mesos o de 3 anys, això li va donar igual, el senyor va agafar i el va tirar de sa casa. Hi ha que agafar, el primer que hem de fer és que aquest poble sigui declarat un poble sense desnonaments. Això ja s'ha fet en altres pobles. I s'ha fet en altres pobles on Esquerra Unida estava en el govern. O sigui, és possible. A la part que anem creant això, com bé ha dit Patri, és el parc públic de vivendes. D'acord? Allà a les vivendes hi ha un alquiler social que tota la gent puga accedir depenent dels seus recursos, si tenen menys no tenen. A més, aquesta gent jove que vulgui anar-se'n de casa, hi ha que facilitar aquest accés a la primera vivenda. I això, bé, amb totes les vivendes que tenen buides en aquest poble. El que hi ha que dir-li als bancs és que li va ser més car tindre la vivenda buida que alquilada. I així podrem accedir a la gent sense recursos a aquesta vivenda. Bé, altra cosa que
que el Partit Popular se fa de la seva bandera d'ells i se sentís orgullós com és la Marchal d'este poble. Però és que el Partit Popular el que fa en la Marchal és tindre-la totalment oblidada, en recordar-se tots els anys com per una volta per any es crema, i si les rates se'n van a la Marchal del costat que se torna a cremar i tornen a la primera, perquè això és a lo que se dedica el Partit Popular, i que hi ha que fer és tindre un plan de conservació per tal de que un espai tan important com és eixe estigui conservat i siga primordial per a Massamagrell. I evidentment no dir sols que és important quan se crema, com passa tots els anys, i se fa la fotet en aquest periòdic. Ara bé, més coses, el tema de la solidaritat. No pot ser que sempre es carregue sobre els mateixos tot tipus de tasses, impostos. Recentment, de repent, li s'han introduït una tassa a la gent que treballa així en el que és entre de dia, que és l'adisme, on tenen que pagar, depenent, entre 150, 200, 300 euros, de repent, així, ja és suficient les famílies, tot el que estan suportant mes a mes, com per a més, i 150, 200, encara que siguin 5 euros. Hem de recordar que aquest copago i aquest repagament que tenen ja estem pagant via impostos per a tindre serveis. Si en volta de quedar-se els 6 el destinaren on tocara, n'hi ha diners per a tots. Aquest edifici va ser pensat no sols per a utilitzar la planta de baix. És més, encara recorde la consellera en el pleno quan va dir que això estava funcionant al 100% i li diem no, està funcionant al 50%, de fet sols està funcionant la meitat, la planta de baix, i ja, clar, està funcionant al 100% del 50%. I això era la seva lògica. Hi ha que estudiar aquest ampliament del Reina Sofia en pisos tutelats o algun servei per a la gent major que puga necessitar, i a més, hi ha que estudiar i saber veritat la major necessitat que tinguem, hi haurà que destinar-ho, ja que a més està preparat per a això. Algo molt important i que sempre el Partit Popular se ho apropia i tal és la qüestió de l'educació i de la cultura. Però és que tenim una biblioteca més que reduïda, que no té possibilitat, té molts pocs recursos, seguida està ocupada, no atén a la realitat d'aquest poble. Hi ha que estudiar, veure si en aquesta mateixa planta se pot habitar a altre lloc, si hi ha que anar a altra planta, o hi ha que veure què fer. Però, evidentment, aquest poble té una necessitat d'ampliació del servei de biblioteca, i no tan sols com a espai. Hi ha que estudiar la viabilitat en època d'examen, sobretot, a aquesta gent estudiant, el que més afecta és a la gent universitària, de tindre una ampliació d'horari, ja que per les nits sempre es tenen que anar a la universitat i, com per desgràcia el transport públic així cada vegada és pitjor, perquè anar i tornar a València quan te pilla de nou te pot costar perfectament 5 euros, perquè per un tros de cartó te cobren ja un euro. O sigui, hi ha que facilitar a aquesta gent, als estudiants, que a més són els més afectats econòmicament, els que pitjor estan, la possibilitat d'estudiar i desenvolupar-se. Com no, donant suport sempre a la nostra llengua. Hi ha que organitzar, hi ha que des de l'Ajuntament promocionar que a Massamagrell vinguin les trobades de l'escola en valencià. Altra cosa, ja que hem donat treball, hi ha que fer una guarderia municipal per tal de totes aquelles persones que treballen, i sobretot les dones que, desgraciadament, a dia d'avui continuen sent les més afectades, perquè sol ser la dona la que es queda en casa cuidant al xiquet. Hi ha que facilitar que a la volta que està treballant puga tindre un lloc en el seu municipi d'accés totalment fàcil per a ella puga deixar el seu xiquet dia a dia i ella puga continuar anant a treballar i no trobar-se que després de 4 mesos o de 6 mesos o del temps que hagi tingut que estar en casa cuidant no pot tornar al mercat laboral perquè li va ser molt més dificultós. A més, si a dia d'avui es trobem que les empreses ja van preguntant a veure si tens un fill, si no, si te vas a quedar embarassada o no, per tal de despedir-te, contractar-te abans, sí, ja saben, les empreses saben perfectament que
i si existeix la possibilitat de tenir aquesta guarderia, ja no tindran aquest pensament de anem a despedir perquè segur que es vinga a agafar la baixa i me va costar més cara tindre aquesta persona sí que despedir-la i agafar una nova, que a més, en tota la precarietat, com ha dit la companya d'oració, li sol ser molt, molt més rentable. Altre punt, que si no recordo que també ha comentat Pati, el punt de lectura en el barri. Abans hi ha una agència de lectura on podien anar a llegir els dies que vulgueren i de sobte la tancaren. I aquest servei era molt important per a molta gent en el barri. Hi ha que tornar a agafar i crear aquest punt de lectura. La millora de les instal·lacions del col·legi dia a dia, quan s'hem reunit en les ampes sempre s'han traslladat la preocupació. Com pot ser que en la secció d'infantil n'hi hagi 4 banys per a 4, 5, 6 classes de xiquets que tots pisen i tots caguen alhora? Amb la qual evidentment no atén a la realitat. Altra cosa que l'altre dia vaig veure, encara de sobte també el Partit Popular segur que va agafant propostes que de sobte li interessen, que és la rehabilitació del matadero. D'acord? Això és un espai mort i molt, molt, molt útil. És un espai ample. Ahir perfectament la proposta que duguem és el fer un espai sociocultural, polivalent. Pot ser bé des de que les bandes de música que puguen estar començant així al poble puguen anar ahir a assajar gratuïtament per tal de que ells a poc se vagin desenvolupant i així crear aquesta cultura que sí que defensem en d'Esquerra Unida. Hi ha una cosa que a més, tots els partits diuen que no hi ha que polititzar certes coses, però és una que sempre fan molt bé, com és, per exemple, el cas que tenim en els camps de futbol. Des d'ací, el que se fa són, hi ha dos equips de futbol, com hi ha un que té més simpatia per l'Ajuntament o li cau més en gràcia o veges tu a saber, de sobte la gestió té totes les facilitats i ho té tot. No es pot, des d'algo com és el deport i algo com és el futbol, que crea unió entre els xiquets, crear aquesta divisió. Si per una qüestió actual hi ha 2 equips de futbol, doncs hi haurà que adequar les instal·lacions per a aquests 2 equips. Hi ha instal·lacions, el polideportiu o l'institut que té ajustat al costat per al que s'hi ha d'entrenar. Ara sí, el que no pot ser és que hi hagi xiquets de 7 o 8 anys tinguin que entrenar a les 9 i a les 10 de la nit. Això sí que no és un horari habitual per al xiquet. Això sí que no té sentit. Com he dit, adoptar per exemple el deportiu, que està totalment desfasat. En vegada això de crear aquest macroprojecte que volíem fer des del Partit Popular en l'entrenuclis, que anava a ser una barbaritat de diners i no feia falta, sinó en una xicoteta part d'aquests diners rehabilitar, adequar a la nova realitat i el polideportiu que tenim. Al igual que les instal·lacions de l'equip de bàsquet, que ha tingut que estar jugant en forats en el camp de futbol, que s'han tingut que anar al Puig per poder jugar mentre li construïen el one ball perquè resultava que amb una mitja part li pegava el sol de cara. Mentre que el one ball, més o menys, al final ens ha costat €1.000.000 per un tipus de xoc de pilota que així en València no es juga. Però bueno, serà el capritxo de la Diputació, que suposa que en l'enxufe que tenia el senyor Bailac amb Rus, que era pràcticament la seva mà dreta, que així teníem tot el que volíem la Diputació, doncs hi haurà que li destinava, que per cert, en el cas últim que s'ha destapat de l'empresa esta, hi haurà que veure perquè l'alcalde estava en el Consell d'Administració. Anem a veure com queda tot això. Hi ha que adaptar el polideportiu, sobretot, a la gent discapacitada, que a dia d'avui li és impossible. Tan sols la piscina, ells no poden accedir a la piscina. Algo tan bàsic com podem accedir tots, no poden tindre accés a la piscina. I això hi ha cadires especials on hi ha com una espècie de ganxos o grues per a poder que ells puguen accedir una vegada de l'aulla i des de l'aulla puguen estar tranquil·lament dins. Ara bé, tot això es fa entre tots, amb la participació de tots. Nosaltres duem les propostes que poden ser més o menys acertades. Nosaltres hem aguardat el debat i hem estat rebent les propostes, però entre tots és com som capaços dia a dia de construir el poble que volem, perquè al fi i al cap el poble és dels més de 15.000 veïns i veïnes que estem així, no de les 17 persones que al fi i al cap estem gestionant el dia a dia de l'Ajuntament.
I per això el que hi ha que fer són uns pressupostos participatius. Tots hi ha que decidir en què volem gastar els nostres diners, perquè al final són nostres, nosaltres paguem els impostos, a tot arriba a l'Ajuntament en un moment donat i entre tots hem decidit si volem ampliar, com diem, el Reina Sofia, si preferim la reconversió del matadero o bé una de les qüestions com pot ser el soterrament de les vies, i aquest punt que a dia d'avui segurament sigui el punt més insegur de tot el poble. Allà on crucen persones de tot tipus, joves, xiquets, majors, que en un moment donat no se poden adonar compte, o pot haver un error en l'avís de la via i tires a creuar i desgraciadament puga estar passant el tren en aquest mateix moment. Hi ha que recuperar el BIM, no el BIM com a butllet informatiu de Miguel Bailac, sinó el butllet informatiu municipal, on tots, com van fer ja molt abans, com Esquerra Unida va tenir la possibilitat d'estar en govern, on participaven tots els partits i tots els veïns que volgueren tenien accés a aquest butlletí que després llegia tot el poble. Hi haurà que sobretot també, a l'entrar, hi haurà que veure en què s'han gastat els diners, quins diners n'hi ha, perquè evidentment ells diuen que no hi ha deute, però aproximadament farà un any i mig, farà 2, paguen tallar la llum a certs punts del poble. Con lo qual, per a no haver deute, que de repente Iberdrola te reclame 500.000 euros, home, la diferència no és poca, no és una qüestió de 2 o 3 eurets. Con lo qual hi ha que veure, sobretot, el que n'hi ha l'estat actual de l'Ajuntament, i al ICIR n'hi haurà que dir en què s'han gastat i quants diners hi ha, i tots teniu que saber l'estat que es queda l'Ajuntament. Una altra qüestió, en qüestió a la participació i a la democràcia que duguem des d'Esquerra Unida, és una qüestió de l'adhesió d'aquest poble per la Tercera República. Però la Tercera República no vull que comenceu a pensar aquesta Tercera República com a esquerra, sinó una república com a model d'estat. El que volem és un model d'estat més democràtic, que el jefe de l'estat no es decidisca per una qüestió familiar, sinó que tots, cada X temps, cada 4 anys, decidim qui siga. Si per desgràcia el primer de que sigui és Aznar, pues a mi me fotrà molt, jo ho reconec, però bueno, al fi i al cap hem millorat en democràcia, que és a lo que volem anar. Sense voler enrotllar-me molt més, passe, diguem, a l'últim punt, que és un poc els serveis, els nous serveis que podem anar donant. Hi haurà que estudiar la viabilitat d'una ampliació del servici de bus, les noves necessitats que pugui tindre la gent en horaris, en recorregut o en bé anar a la platja si en temps estival. Hi ha que veure com gestionar això i quina necessitat té la gent per tal de millorar-los el servici. Hi ha que construir, i dic construir, el carril bici, perquè el que hi ha ara no és més que un tros roig aixina que no cap ni la roda de la bici, que el senyor hauria anat pintat en un rodillo ahí hasta la platja, hasta que se va avorrir, i ja està, con el qual hi haurà que construir un carril bici i igualment hi haurà que ficar llocs per tal de poder aparcar les bicis sense cap problema, sobretot en aquells espais públics, l'Ajuntament, de la biblioteca, en el llar dels jubilats, en tots aquells llocs que pugues anar a fer gestions públiques, poder deixar la teva bici tranquil·lament i fer les gestions que corresponguen. I després, per últim, per una qüestió que sempre ens intenten vendre, que lo privat funciona millor que lo públic. Però si ens adonem de la gestió que té l'empresa pública de neteja, jo crec que Massamagrell és dels pobles més bruts que hi ha en el que és el nord-nord. Batxes són botxes i a merda. Batxes són botxes. Si no ves sobretot a la Marchal, no? Com dèiem abans. Coses és fals, perquè al fi i al cap l'empresa el que va mirar són els diners. I si a això li entren diners 2 persones, van estar 2 persones. I si 2 persones que són treballadors no poden fer més d'una barriada, doncs no podran fer una barriada. El que no poden caure és que fer en 15 persones que treballen més. No, el que hi ha que fer és una gestió pública i en destinació al poble, i si fa falta més de 2 persones, 10, les que facin falta, i sempre i quan hi ha que fer que aquestes persones siguin del poble, per tal de
que l'atur en el poble a poc es vagi minorant. Així que no vos dono més la tabarra. Moltes gràcies per vindre. No us podem donar berenar com en altres puestos, ho sentim, però nosaltres no tenim tants diners com per a poder donar diners. Així que moltes gràcies i esperem el vostre vot. Si algú vol preguntar... No? Pues entonces adoració. Jo volia dir una cosa perquè no les havia escoltat mai, encara que a Pablo el conec de militància, no l'havia escoltat mai, no l'havia vist mai en aquest paper de candidat empoderadíssim. I la veritat és que és un goig. Lo més bonic d'aquesta campanya, que estic recorrent alguns pobles, és els nostres candidats i les nostres candidates. La gent jove que està agafant el mando, que està amb una frescura, amb noves propostes, amb una capacitat magnífica, com han demostrat els dos companys, crec que és el millor, amb la història que porten, amb la història de la nostra organització, crec que és el millor d'aquest moment polític en el que necessitem tota la frescura, com demostren ells dos, sense perdre la història i sense perdre el fil roig. I de veritat, Pablo, no t'havia sentit mai i estic orgullosíssima de ser companya teua, tio. Gràcies. Molt bé, doncs torne a donar les gràcies per la vostra assistència i salut i república.